versión para el toque de Shema. Luego tratado del Evangelio de la Faula, ayer que Shem disputar y Shimane, Lishmoa el Shema. Bendito eres tú, eterno nuestro, que nos santifica con sus mandamientos y nos has dado el toque de Shema. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Amén. Y vamos a dar el Shema. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. ואתה את אדוני אלוהיך ובכל לבבך ובכל נפשך ובכל לבבך. והיו הדברים האלה אשר המקים אצלך היום על לבבך. ושתן לבניך והתכוונת בשמך לביתך ולביתך בדרך ולשורך ולחומך ושתן עליך ושתתון בעיניך ותתן על מסויך וישערך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Escuche Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre, eternamente. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán escritas sobre tu corazón. Las enseñarás a fondo a tus hijos andando por el camino al acostarte y levantarte. Serán por recordatorio entre tus ojos y las escribirás sobre las jambas y los portones de tu casa. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.
Bendito Abrador, Elohim de Abraham, Isaac y de Jacob, Elohim Padre nuestro, gracias por un Shabbat más que nos has permitido llegar juntos a reunirnos en Jad, en armonía, en un mismo sentir, en amor. Gracias, Abba, porque tú has traído a cada uno de nuestros hermanos, a cada una de nuestras hermanitas, con bien a este lugar. Gracias por guardar cada una de sus vidas, por guardar de sus hogares, guardar de cada una de sus cosas, Abba. Te pedimos que tú les bendigas y en este hermoso día, en este hermoso transcurso del tiempo, tú hables a nuestros corazones, Abba, y nos permitas meditar en la palabra que tú tienes para nuestros corazones y para nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos, porque sabemos que eres muy necesario, Abba. Santo, 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 los ángeles se postran a ti. Te adoramos, te bendecimos, te pedimos por favor, bendito Abba, que tú recibas estas exaltaciones como aroma fragante ante ti. Yeshua, Mashiach, en el nombre de nuestro amado don, Yeshua Mashiach, amén y amén. Noche, su presencia delante de ti, oh Rey.
incienso delante de ti, oh Rey. Día y noche suba incienso, solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Solo digno eres tú. Solo digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú eres gloria. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh amor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh amor. Te adoraré, te exaltaré cantando tu nombre, Yeshua HaMashiach. Mis labios se complacen pronunciando tu nombre, Yeshua HaMashiach. Por alma, mente, corazón, alabo tu nombre, Yeshua HaMashiach. Igual que te adora, yo levanto tu nombre, Yeshua HaMashiach. Yahweh es nuestra salvación. Yeshua, quien desde el cielo bajó. Eres el Rey, eres el Rey. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, Yeshua HaMashiach. Buenas tardes a todos. En nuestras Biblias, como lo comenté la semana pasada, dos partes igual, una con respecto a la porción de Levítico que empezamos la semana pasada y que tiene referencia con los sacrificios, ¿verdad? Algo que me preguntaron hace unas semanas, previo a que estuviéramos entrando al tema de Pesaj, y me pidieron que volviéramos a comentar acerca de cuáles son los tipos de sacrificios que tenemos descritos en las Escrituras. Entonces, vamos allá a abrir nuestra Biblia en Levítico, por favor.
¿En qué capítulo de Levítico nos quedamos? ¿Alguien que se acuerde? Estamos en las ofrendas después de la parasha antepasada. 3, 2, 1. ¿Quién dice yo? Okay. Bueno, ya les di la mitad de la respuesta, les dije Levítico, ya con eso ya no estamos tan lejos. ¿Cuál es el capítulo de Es lo que le estoy preguntando. A usted sí le voy a decir, pero en secreto, hermana, porque usted no estuvo la semana pasada y después sí se lo voy a Las decir. Pero ahí no. ofrendas, ¿no? Levítico 3. ¿No? Cerca la bala. ¿El 2? Levítico 1. Ah, sí, sí. Bueno, Levítico 1. Avanzamos un 3. ¿Mande? No, de Levítico avanzamos varios. Avanzamos varios, dos. No, de Levítico sí avanzamos una buena cantidad, donde avanzamos menos fue de Pedro, pero vamos a avanzar un poco más rápido. Yo estoy terminando. Que no se escuchaba. Estoy terminando de hacer un resumen. Les voy a compartir después el documento donde vienen descritos cada uno de ellos. Yo ya lo tengo avanzado en mi compu, aquí de hecho lo traigo, pero falta que le coloque yo todos los demás. Entonces, hasta la semana pasada, hablamos específicamente. Pregunta otra vez, ya saben que me gusta preguntar mucho. ¿Se acuerdan cómo se llaman los sacrificios? Corbán. Corbán, ¿ok? Entonces, todo lo que sea corbán es ofrenda a Dios, apartado para Dios. Y la semana pasada vimos lo que dijo David por acá. Corbán Olá. Esos sacrificios son específicamente, o Dios los ordenó específicamente, para expiación. ¿Ok? Entonces, Corbán, todo lo que yo le doy a Dios, todo lo que está apartado para Dios, y Olá, algo que va a ser ofrendado delante de Dios en expiación. Y, siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tipo de animales se pueden ofrendar? De acuerdo a la escritura. Vacuno, ovino, caprino. ¿Y qué más? Aves, ¿cuáles aves? Palomas, pichones. Es correcto, palomas y pichones. Perfecto. Y hay una diferencia, no todos son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora hacia la lectura. Levítico 1 dice, 1:1, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda desde el tabernáculo. Di a los israelitas, di a los hijos de Israel, dice en el texto original, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerá su ofrenda de animales, del ganado mayor o de los rebaños. Si su ofrenda es un holocausto o una ofrenda encendida, ofrecerá un macho sin defecto, será ofrendado a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo. El tabernáculo tenía exactamente enfrente el altar de los sacrificios. ¿Okay? Entonces ahí tenía que llegar la gente, ahí el sacerdote se acercaba con ellos y procedían a hacer lo que nos está describiendo la Escritura. Versículo 6. Después desollará el holocausto, es decir, cortará el cuello, cortará la cabeza y lo segmentará, cortará en pedazos. Lo que dijimos la semana pasada es un
Es un novillo, es una cabra, es un borrego que ellos tuvieron que cuidar durante todo un año para que ese animalito llegara en perfectas condiciones a ser ofrendado. Y ellos mismos tenían que ser testigos de lo que le pasaba a ese animalito para expiar sus propios pecados. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que reflexionar acerca de lo que implicaba. Yo les ponía la semana pasada como ejemplo, si alguien de nosotros se atrevería, los que tienen mascota, a matar a su mascota de esta forma, ¿verdad? Para que entendamos que no solo eran animales, no solo eran vacas, es un individuo, es un ser vivo. Y ese ser vivo tenía que entregar su sangre para expiar los pecados de aquel que lo presentaba delante de Dios. ¿Ok? Versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza, el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. El que presenta el holocausto, la persona, lavará las entrañas, todo lo que era desde el estómago o los estómagos, porque los rumiantes tienen 4 compartimientos, 4 estómagos, uno verdadero y 3 accesorios. Todo eso, que es un aparato digestivo muy grande, la persona que lo llevaba tenía que limpiar todo aquello, lavarlo, y dice aquí, no solo las entrañas, se cortaban las patas también, todo se limpiaba, y el sacerdote todo lo colocaba sobre el altar. Y esto, dice la Escritura, es una ofrenda encendida de aroma agradable delante del Señor. Lo voy a detener un poco. Hace unos momentos que estaban entonando esas alabanzas, a mí me gusta pensar o reflexionar acerca de lo que estoy escuchando casi siempre. Pero no sé si ustedes en algún momento reflexionan algunas cosas que hay, por ejemplo, en esas alabanzas. Esas alabanzas hablaban en una de ellas específicamente de algo que... ¿De qué? ¿De ángeles y santos de los sabios? No, del incienso. Ah, El incienso. sí, es como lo El incienso que sube. Y si ustedes recuerdan, cuando Dios le mostró a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo, le dijo unas palabras muy interesantes. Le dijo, mira que lo hagas como se te ha mostrado. No cambies nada, no le añadas, no le quites, hazlo tal como se te mostró. A pesar de que la Escritura no nos dice, es evidente que Moisés recibió una visión del tabernáculo celestial. Porque el tabernáculo que se hizo en la tierra es un reflejo del tabernáculo celestial. Y por eso se dijo, no lo alteres. Tal como se te fue mostrado, así lo vas a hacer. Y si nosotros nos tardamos muchísimos años después de que Moisés recibió eso, traten de hacer memoria del principio hasta el fin, nos vamos. ¿Cuál es el último libro de las Escrituras? Apocalipsis. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis con respecto a una imagen semejante a esas? ¿Alguien lo recuerda? Sí, donde dice que los ancianos subían, no, que las oraciones llegan como incienso de los justos sobre los ángeles. El trono del Señor está sobre un mar de cristal, precioso, no lo he visto, pero me lo imagino, algo que refleja la luz y la majestad de nuestro Dios. Y dice que las oraciones de los justos son el incienso que sube delante de su presencia. Pregunta para reflexionar. Siempre hay alguien que está orando, seguramente, y no podemos pensar que no es así. Sería terrible pensar que nunca nadie está en algún momento orando, sería terrible. ¿Por qué? Porque si ese altar del incienso es las oraciones que suben delante de Dios y alguien no estuviera orando en algún momento,
Sería terrible que delante de Dios no subiera ese incienso que es olor grato. Sería terrible. No para Dios, para nosotros. Entonces el canto me invita a reflexionar acerca de eso. La instrucción de Dios, y ahorita lo vamos a leer, es que nunca se debería apagar el fuego. Nunca. Aunque no hubiera animales siendo ofrendados en el holocausto o algunas partes de ellos, el fuego no se podía apagar. Los sacerdotes eran responsables de que ese fuego continuara vivo. Eso es un reflejo de lo que pasa arriba. Por eso allá arriba ocurren cosas en una forma que nosotros hoy no la podemos ver. En algún momento seguro que seremos testigos de eso. Sin embargo, la reflexión es: ojalá ninguno de nosotros deje que, o no permita en ningún momento que el incienso que nosotros podamos ofrecer a Dios se extinga. Incluso hay un salmo de David, es el Salmo 141, Sí. versículo 2, dice: sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Okay? Entonces, a veces yo sé que el trajín de la vida, las cosas que hacemos todos los días, el trabajo, las asignaciones, la escuela, la casa, los niños, las tareas, todas esas cosas ocurren todo el tiempo. No para. La vida del ser humano es un ir y venir continuo de actividades, de cosas, de situaciones que estamos atravesando. Pero eso no es excusa. Eso no es excusa para que no haya una oración que llegue como un incienso delante de Dios. Y reitero, sería terrible que cada uno de nosotros no pusiera atención y dejara que ese altar de nuestro incienso se apagara. Sería terrible. Y no para Dios. Ok. Entonces, eso es la descripción de lo que se tiene que hacer con el ganado vacuno, el ganado mayor. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, un animalito de estos de ganado vacuno, ¿alguien tiene una idea de cuánto puede llegar a pesar en un año? ¿Ni idea? Miren, más o menos para que tengan, para que lo pongan, vamos a ponerlo, me gusta siempre dar esos ejemplos para que ustedes lo pongan en su. Son distintos tipos de ganado los que hay. El ganado que produce leche es más pequeño que el que produce carne. El que produce carne normalmente es un animal más grande, más robusto. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo en términos promedios. El promedio de peso al nacimiento de un becerrito es aproximadamente entre 35 y 40 kilos. 35 y 40 kilos. Recién nacido. Más o menos, vamos a poner que los desteten, que los quiten de la mamá a los 6 meses de edad. ¿Cuánto peso creen que tenga en ese momento un animalito de esos? Aproximado, no pasa nada. 45. Alrededor de 250 kilos. 200 a 250 kilos. Dependiendo del tipo de raza que sea, pero insisto, no nos va la vida. No se trata de una clase de esotérica. 250 kilos, 6 meses, 7 meses. Para llegar a un año, si es alimentado correctamente y se le suplementa todo lo que necesita, que eso creen ustedes que logren tener un animalito de 12 meses. 300 kilos. Más de 300 kilos. Más de 300 kilos sin mayor complicación. Ahora imagínense ustedes a una persona trayendo su novillo de 350 kilos, 300 kilos delante del altar. Sujetarlo, poner las manos encima, degollarlo, después de que muere, el sacerdote tiene que recoger la sangre, esparcirla
Y hay que despedazarle 300 kilos de individuo, cortando en partes, sacando todas las vísceras. Las vísceras de un animalito de 300 kilos, pues deben estar pesando todo el contenido que tiene, pues son los 30, 40 kilos. Agárrate tú que llevas a ofrendar eso, todo esto, y lo sacas para lavarlo. Entonces no era un trabajo simple. A veces, insisto, nosotros leemos muy rápido las escrituras y no reflexionamos en todo lo que implicaba para todas aquellas personas. Ahora se pueden imaginar, con esa imagen que estoy tratando, que ustedes perciban, por ejemplo, en un día de Pesaj, que todos los varones tenían que llevar un cordero. Bueno, es más chico, ¿verdad? Un cordero de un año, a lo mejor pesa unos 40 kilos, 35, 40 kilos. Ahora imagínense todos los hombres de Israel, de los hijos de Israel, subiendo a la fiesta de Pesaj y cada uno llevando su cordero. ¿Cuántos les gustan que hay? Salieron de Egipto, ¿recuerdan cuál fue la cantidad? Ahí nos dice en la escritura cuántos salieron de Egipto. ¿Alguien se acuerda? Si no, a ver, búsquenlo rápido para que se den una idea. ¿Cuántos salieron de la tierra de Egipto? En total debieron haber sido al menos unos 2 millones de personas. En total. Hombres, mujeres, niños, ancianos, más todos los animales que sacaron. ¿Cuántos varones? 600,000 varones, niños y ancianos. 600,000 varones, sin contar mujeres, niños y ancianos. Por eso les digo que fueron más de 2 millones, o al menos 2 millones de personas. ¿Ok? En Irapuato somos 900,000, contando todo. Entonces imagínense una caravana de un pueblo de 2 veces el tamaño de Irapuato. 600,000 hombres que tenían que subir, vamos a pensar que ellos fueran los que tendrían que subir cada uno con su borrego. Digo, las cabezas de las familias, no sé, pero piensen nada más la cantidad de animales que eran ofrendados en un día de Pesaj. ¿Sí le damos perspectiva ahora a las cosas? Desde temprano empezaban. Por eso en los días de fiesta, recuerden que había, ¿cuántas órdenes levitas había? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas órdenes de sacerdotes había? De levitas, perdón. Órdenes levíticas. 24. Cada una servía 2 veces al año. Y todas las órdenes levíticas tenían que presentarse en las fiestas a las que todo varón era llamado. 3 fiestas al año, 3 semanas seguidas. ¿Ok? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué hizo Dios eso? Porque si nada más estuviera una sola orden levítica para atender, no, vamos a decir 600,000, 300,000 hombres que trajeran 300,000 borregos. Tenía que haber muchas manos para ayudar y para hacer eso lo más ágil posible. La expresión que todos conocemos, que el Mesías exclamó en la cruz antes de expirar, ¿cuál es? Consumado es. Se dice que esas eran las mismas palabras que el sumo sacerdote decía cuando se ofrendaba el último cordero en el día de Pesaj. En el último cordero, cuando él lo degollaba y entregaba su sangre, decía: consumado es. En el último. Ahora imagínense, por favor, ustedes, a cada uno de los sacerdotes y levitas, después de matar 300,000 borregos. ¿Cómo creen que terminaban ellos? Muy cansados. Bueno, evidentemente muy cansados, pero
Traían sangre salpicada en todo. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar a veces cuando leemos la Escritura, todo lo que implicaba, todo lo que significaba para aquellos hombres al estar recibiendo las ofrendas que tenían que ser presentadas delante de Dios. Esos eran en las fiestas mayores, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando en un sacrificio normal. Obviamente todos los días no había la misma cantidad de sacrificios, pero lo que nos ordena la Escritura, lo que ordena la Escritura es que ese fuego no se debería apagar jamás. Hubiese o no hubiese sacrificios, el fuego tenía que continuar. Por eso, si lo quieren llevar para reflexionar hoy en la noche, ojalá nunca permitamos que el fuego de mis oraciones, que sube como un incienso delante de Dios, se apague jamás. Jamás. Sería triste, lo reitero, y no para Dios, para nosotros. Ok. Dice aquí, Levítico 1:10, pero si su ofrenda fuese de holocausto de los rebaños, ganado ovino o caprino, ofrecerá un macho sin defecto. Igual otra vez, un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar, delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar, se repite otra vez, cortarán en pedazos su cabeza, el cejo, y el sacerdote colocará todo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas las lavará con agua, y el sacerdote ofrecerá todo quemándolo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable delante del Señor. Pero si su ofrenda para el Señor es de un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda, lo que dijeron, pichones o palomas. ¿Okay? No piensen que es masculino y femenino. Hay palomas, son machos y palomas. Le quitará el buche, las plumas, y lo echará junto al altar. Hay que quitar la cabeza y todo se va a quemar, la sangre será exprimida sobre el costado del altar y todo se queda ahí. ¿Qué no se va a poner de un ave? Ni la cabeza, ni las plumas, ni el buche, que es donde las aves guardan parte de su alimento. La partirá después por las alas sin dividirla, y el sacerdote la hará quemar sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable delante del Señor. Entonces, todo esto que ustedes que acabamos de realizar en el capítulo 1 nos habla acerca del compromiso que como seres humanos teníamos, o bueno, en ese tiempo, en ese contexto, de ir al templo y de expiar nuestras transgresiones delante de Dios. Y todo eso, eso solamente era una figura del Mesías. ¿Por qué es la insistencia? Un novillo de un año, un cordero de un año, un macho cabrío de un año. ¿Por qué se hace el énfasis de un año y un macho? Porque eso es una figura que está apuntando a algo allá en el futuro. Todo el sistema de sacrificios que existió en el templo apuntaba a la figura del Mesías, sin duda. ¿Por qué de un año? ¿Por qué de un año? Porque un año normalmente todavía no tienen la madurez sexual para montar. Entonces, son animales limpios, en todos los sentidos, no porque montarse es sucio, pero nunca se han acercado a una hembra. Entonces, son animales apartados, son animales resguardados en todos los aspectos, machos de un año. Tenemos mucho tiempo después la figura del Mesías, un hombre que nunca conoció mujer, nunca, puro, limpio, sin mancha, sin tacha,
todo eso apuntaba a él. Y lo de un año es raro. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere lo de un año? ¿Qué nos dice del Mesías, el año? El ministerio del Mesías. La tradición de la religión nos dice que duró 3 años, eso no es cierto. No duró 3 años. No duró 3 años. Desde que él fue sumergido en las aguas del Jordán por Johanan, su primo, hasta que él entregó la vida, transcurrieron 12 meses, un año. Un año nada más. Un solo año. No pudo haber durado más. Si lo extendemos desde el momento en que él es sumergido por su primo Johanan hasta que él asciende al cielo, muy probablemente lleguemos a un periodo de aproximadamente 70 semanas. Eso está conectado con otra cosa que no platicamos, pero el ministerio del Mesías no pudo haber durado, como dice la tradición, 3 años. No pudo por ninguna razón, bajo ningún motivo, pudo haber sido así. Porque la Escritura, desde la Torá, no señala que eso pudiera ser de esa forma. Y yo sé que hay muchas cosas que la gente dice alrededor de la duración del Mesías, pero en algún otro momento platicaremos por qué no es viable decir que duró 3 años su ministerio. ¿Ok? ¿Quedamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ahora, como todo tiene que ver, o tal vez nada tenga que ver, pero yo voy a hacer que se tenga que ver. Nos vamos a Pedro, donde nos quedamos la semana pasada. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, vamos para allá, ¿verdad? Dice la Escritura en 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstol del Mesías, apóstol de Yeshua. En mi versión, como leí la semana pasada, dice a los expatriados, no dice expatriados en el texto en griego, no dice expatriados, dice a los extranjeros. Y desde la perspectiva bíblica, el extranjero es aquel que vive en medio de un pueblo que no es el suyo. Esas mismas figuras son las que tenemos nosotros en la Torá, sobre todo en el libro de Deuteronomio, cuando Dios establece que todo aquel extranjero que quiera morar en medio de Israel tiene que cumplir con ciertos requisitos para morar en medio de ellos. De hecho, de entre toda la gente que salió de Egipto, también salieron extranjeros, egipcios. Bueno, si no me creen, si no lo dudan, ¿quién se acuerda cómo se llamaban los 2 hijos de Yosef? Efraín y Manasés. ¿Ellos qué eran? ¿Judíos? ¿No? No. Ajá, su esposa era egipcia. Era egipcia. La de los dos. Ya sangre hebrea y egipcia. Exactamente. 50% sangre hebrea y 50% sangre egipcia. Ellos no eran 100% ramas naturales, si lo vemos así. Pero la gente piensa que, y erróneamente le dicen así, es que cuando salieron los judíos de Egipto, no cometan ese error. No salieron solo judíos de Egipto. Por favor, no digan eso. Había 2 tribus que sustituyeron, acuérdense, los hijos de Yosef, Efraín y Manasés, tomaron el lugar de su padre, Yosef, y de los levitas, porque los levitas no eran considerados una tribu. No, todos los demás se quedaron intactos, pero los 2 hijos naturales de Jacob, que son Leví y Yosef, ellos no tuvieron como tal una tribu. Los levitas, porque ellos se dedicaron al servicio en el templo, y Yosef, porque quedó representado con sus 2 hijos. De esa manera, los 10 hermanos de Yosef y de Leví, más los 2 hijos de Yosef, formaban las 12 tribus. ¿Se dan cuenta? A
lo que voy es, las 12 tribus de Israel, 10 de ellas son ramas naturales, descendientes 100% de Jacob, y 2 vienen mezclados, y no quiere decir que sea malo, no estoy tratando de enseñar que esté equivocado o que sea algo incorrecto, no, para que nos demos cuenta que a Dios le encanta incluir a las naciones dentro de su pueblo. 2 casas paternas, 2 tribus tenían 50% genes egipcios. Importante, interesante. A la postre, la tribu de Efraín fue la que tomó el liderazgo en el reino del norte. Por eso al reino del norte se le conoce como casa de Efraín. Bueno, en algunas ocasiones también se dice casa de José. Pero Efraín era hijo de José y no era 100% descendiente o de genes de Jacob. 50% se lo debía a su mamá egipcia, que por cierto, ¿alguien se acuerda que era su mamá? Una sacerdotisa de Egipto. Obviamente una sacerdotisa del Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? No, de todos los dioses que pudieran haber tenido en Egipto, porque tenían muchos, de todos colores y sabores, ¿no? Ella era sacerdotisa y era la madre de estos 2 jóvenes. Vean qué interesante mezcla es la que nosotros podemos ver. ¿Por qué digo todo esto? Porque Dios estableció desde la Torah que todos aquellos extranjeros, que en el hebreo es ger, un ger, o sea, aquel extranjero que quiere morar en medio de Israel. Y Dios les dijo, lo vas a recibir porque extranjero fuiste en Egipto y tú sabes lo que eso significa. Y se les estableció cómo iban a ser incorporados al pueblo de Dios. Bueno, aquí es exactamente el mismo vocablo ahora en griego que se le dice a aquellos extranjeros. Pedro les está hablando que se encuentran en la diáspora, exiliados fuera de ahí, de ese lugar, y que se encuentran en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y les llama elegidos. ¿Elegidos de quién? De Dios. Y la semana pasada comentamos que esos lugares están en donde, en lo que actualmente es Turquía, que queda al norte de Israel. Un territorio que, por cierto, si lo vemos hoy todo como Turquía, es un territorio que Dios nunca les dijo que eso iba a ser parte de la tierra prometida. Nunca, esa parte no. Todo lo que es la costa oeste, donde está el Líbano, más arriba, donde está lo que actualmente es Turquía, o en aquel tiempo Siria, de los sirofenicios que están en la costa, esos territorios Dios dijo que no se los iba a dar. El territorio subía hasta los grandes ríos donde hoy se encuentra Irán en esa posición. Porque el territorio que Dios les prometió era muchísimo más grande de lo que hoy tienen. Bueno, Pedro les escribe a aquellos que están en esos lugares. No están en Israel, están en aquellos lugares. Y dice que son elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu de Dios, para obedecer a Yeshua, el Mesías, y ser rociados con su sangre. A ellos sea paz y gracia. Dios no tiene ningún inconveniente de incorporar a cuantas naciones sean necesarias o estén dispuestas a seguir a Yeshua. No tiene ningún tema. No importa si son mexicanos, gringos, chilenos, no tiene ningún tema con ustedes. Dios no hace excepción de personas. Pero lo que sí que nos dice la Escritura es que aquellas personas que quieren venir al pueblo de Dios tienen que ceñirse a la forma en la que el pueblo de Dios se conduce. ¿Ok? Los que salieron de Egipto, que eran egipcios, que vinieron con el pueblo y salieron con ellos,
Dios le dijo a Moisés, pues tienes que circuncidar. Lo primerito que hay que hacer es circuncidar, porque nadie va a tocar el cordero pascual sin haber sido circuncidado. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que hacer para pertenecer al pueblo de Dios. Yo estoy en este momento refiriendo a lo que Dios le instruyó a Moisés previo a la salida de Egipto, ¿ok? Después, como les dije la semana pasada, la revelación de Dios ha ocurrido a lo largo de mucho tiempo. No se reveló todo al mismo tiempo. Ha habido momentos en donde Dios, a través de sus siervos, los profetas también, ha ido revelando más y más y más cosas, hasta la última parte que nosotros la tenemos reflejada en el libro de Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, a él se le revelaron muchísimas cosas que no se le dijeron a Moisés, que no se le dijeron a Isaías, no se le dijeron a Jeremías, no se le reveló a nadie más, se le reveló a él hasta el tiempo final de lo que nos da la Escritura, de lo que es el tiempo final de la humanidad, hasta el tiempo final de la revelación de la Escritura. Pero si nosotros contamos desde que ellos salieron de Egipto hasta que se entregó el libro de Apocalipsis, pasaron muchísimos años. 1500 años. Vamos a cerrar el estudio. 1500 años. Entonces no fue una revelación de una sentada en donde Dios se puso a dictar y en una tarde entregó todo. Claro que no. Fue dando por partes, en distintas circunstancias, en distintos contextos, en distintos entornos. En ese contexto fue como Dios reveló todo lo que iba a suceder. Por eso yo les decía la semana pasada también, ¿quién tiene más responsabilidad, Moisés o nosotros? Nosotros, porque tenemos toda la revelación. ¿Isaías o nosotros? Nosotros. No hay forma de escabullirnos de esa responsabilidad. Nosotros tenemos mayor responsabilidad que todos los que nos precedieron, porque nosotros tenemos toda la revelación de parte de Dios y está delante de nosotros. Está al alcance de nuestra mano. Hoy está al alcance de un clic. En aquel tiempo Moisés tuvo que escribir tablillas. ¿Qué cosas que todavía no entendemos? Pues nos ha sido revelado, ¿no? Pero ahí está, la Escritura la tenemos al alcance de nuestro dedo. Un clic, un touch screen. Y la tenemos. Nosotros somos los responsables delante de Dios de ser diligentes en estudiar, en escudriñar y en pedir que Dios nos revele las cosas que están aquí escritas. Dios no va a permitir que regrese Moisés a la vida, ni va a dar a ninguno de los profetas de la antigüedad para que nos expliquen las cosas. No lo va a hacer. Aquí está la Escritura, que es la fiel revelación de Dios. Renacidos para una nueva esperanza. 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y ahora sí vamos aquí al tema divertido. Pregunta para usted, mientras aquí lo anoto. Pregunta. 1 de Pedro 1:3, ¿no? Primera, Pedro 1:3. Y la palabra que estoy hablando aquí, o lo que quiero hacer énfasis es, dice Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo. En algunos puede ser que diga renacer, sí, no hay ningún inconveniente. Nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Mashiach de entre los muertos, la resurrección de Yeshua. ¿Qué es este concepto que está poniendo aquí Pedro? En algún momento este concepto alguien ya lo había tocado. ¿Alguien lo recuerda? Estábamos muertos. ¿Sí? Cuando Cristo resucitó. Es exactamente lo que nos dice Pedro. ¿En qué momento? A ver, ¿alguien se acuerda bien, David? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje?
¿Quién lo dijo por primera vez? No fue Pedro. Pedro está retomando algo que ya había sido mencionado. ¿Quién lo mencionó? Esa es la pregunta de los 64,000, ¿no? ¿Quién mencionó esto? Cuando alguien le preguntó a Jesús cómo le hacía para nacer de nuevo y regresar a la mamá o algo así. Exactamente. ¿Quién fue? Ahí vamos para allá. Si está en Juan, claro que está en Juan. Y es el propio Mesías el que tiene la oportunidad de plantear este concepto. Vean. ¿Y cómo puede volver así? Dice aquí, Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos llamado. Uno que hay que se canta acerca de él. No, creo que no. Nicodemo. Un prominente entre los de Judea. Acuérdense que cuando lean ustedes en el Nuevo Testamento, los judíos no se refiere a una etnia. No cometan ese error, por favor. No se refiere a una etnia, todos eran judíos. Juan está escribiendo el Evangelio que es judío. Entonces no puede decir Nicodemo que era un prominente entre los judíos. Pues en realidad era judío. No está queriendo decir o referirse a una etnia. Está refiriéndose a los de Judea, los yehudayos, los de Judea, los que viven al sur. ¿Okay? Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Cuáles son las señales que había hecho hasta este momento? Estamos en Juan 3. ¿Qué es el que había hecho? Nos regresamos un capítulo. Estamos en Juan 3. No ha hecho muchas cosas, Miren, en Juan 2, el discípulo amado nos narra las bodas de Caná. Cuando el Mesías hace el primer milagro, ¿qué fue lo que hizo? Convirtió el agua en vino. No muy convencido de que él tuviera que hacer algo. Lo segundo que hace, vean, y esto es lo más probable a lo que se estuviera refiriendo a Nicodemo, cuando le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. Pero si nosotros pensáramos que estaba al final de su ministerio, claro, ya había un cúmulo de milagros, de sanidades y de muchas cosas que se le podían aplicar, pero estamos en Juan 3. Ahora, no estoy diciendo que esto sea cronológico, pero en realidad el discípulo amado nos está dando una perspectiva todavía muy acotada del ministerio del Mesías. ¿Qué pasó en Juan 2? Después de las bodas de Caná, viene la Pascua y es donde el Mesías sube al templo. ¿Y qué hace en el templo? Y encontró a los que vendían dentro del templo los bueyes, los corderos, las ovejas, todo. Y él entonces, enojándose por esa situación, volteó todas las cosas. Y esas personas, los mercaderes, estaban en el templo con la autorización de las autoridades del templo, en este caso los saduceos. Ellos les dieron el permiso y la autoridad para estar ahí adentro del templo, dentro del recinto de Dios, haciendo transacciones. ¿Y qué pasó? Nadie le dijo nada al Mesías. No mandaron a prenderlo. No llegaron el sumo sacerdote y pidió que los romanos lo prendieran y se lo llevaran. No hizo nada. Nadie hizo nada. El Mesías lo sacó, poniendo como ejemplo que tenía celo por la casa de su Dios. Y esas cosas no cualquiera las hacía. Si no, todos los días hubiese habido gente que con valor fuese y quitara eso que no estaba correcto que estuviera dentro de él. Pero no lo hicieron, solo lo hizo el Mesías. Entonces, Juan en la parte final del capítulo 2 dice: cuando Jesús estaba en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Entonces allí empezó a hacer algunas cosas, pero lo que más llamaba la atención hasta ese punto, ¿qué fue? La limpieza del templo. Entonces llega Nicodemo: maestro, tú tienes que haber venido de Dios.
Porque ¿quién se puede atrever a hacer lo que tú estás haciendo si Dios no estuviera con él? Claro. Claro, ¿quién se pudiese haber atrevido a hacer algo así? Nadie. Y viene de noche, evidentemente al venir de noche no quiere que nadie de sus conocidos, fariseos, vean que él se está acercando a quien acaba de hacer semejante alboroto dentro del templo. ¿Ok? Esa es la razón por la que Nicodemo va de noche, no quiere ser evidenciado. Yeshua le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, pregunta de los 64,000. Cada vez que el Mesías tuvo oportunidad durante su ministerio, él siempre estableció, arrepentíos o arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de Dios se ha acercado. Siempre fueron sus palabras. El reino de Dios se ha acercado. Y aquí dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Y el reino de Dios ya llegó? Les pregunto, ¿cómo? ¿El reino de Dios ya llegó? Sí, pero ahora, Pero eso se establece como. pero todavía no lo establece. Pero ya está presente. Porque no podemos estar afirmando que tendrá una para que se establezca. Ok, pero el reino de Dios, de los cielos, el reino de Dios como tal, todavía no está aquí. ¿Por qué? Para que haya un reino tiene que haber un rey. ¿Y quién es el rey de ese reino? Yeshua. ¿Dónde está? Aquí. De hecho, él lo dijo cuando lo iban a crucificar. Si mi reino fuera de este mundo, tú no me podrías hacer lo que me estás haciendo. Porque mis seguidores. Pero por eso dijo el reino de Dios se acercaba a vosotros. Claro, se ha acercado en su presencia, ¿verdad? No, claro. En él se estaba acercando. Es cierto. Entonces, vean qué interesante. Vean qué interesante. Se nos hace una invitación para entrar al reino. ¿Ven? ¿Ok? Pero el reino como tal físicamente todavía no lo vemos aquí. Todavía no está aquí, en este momento todavía no se encuentra. Tiene que descender la Jerusalén celestial. ¿Verdad? Y que haya un rey que ejecute todos los designios y las ordenanzas del Padre y se convierta, como la propia Escritura lo dice, gobernar con vara de hierro. ¿Okay? Pero todavía no está. Sin embargo, Jesús le dice, te digo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo para que en algún momento yo pueda ver, literalmente, yo pueda ver el reino de Dios. ¿Encarnado en quién? En su rey, en Yeshua el Mesías, estableciendo todas las cosas como fueron planeadas por Dios. Todavía falta. Cada vez menos, pero todavía falta un poco para llegar allá. Y entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda ocasión en el vientre de su madre y nacer? Vean, nos suena a nosotros un poco fuera de lugar, pero la realidad es que Nicodemo no está entendiendo qué es lo que le dice el Mesías. Esa es la realidad. Y no es una persona ignorante, no es cualquier individuo. Tiene conocimiento de las Escrituras, tiene capacidad para instruir a otros y no está comprendiendo lo que el Mesías le dice. Y entonces, aquí viene una parte con lo que decía Daniel. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ok, entonces hay un requisito para entrar ahí. Ok, nacer de agua. ¿Qué significa eso? Es como una placenta. Pero simbólicamente eso que nos estaba diciendo el Mesías, ¿a qué se refiere? Al bautismo, ¿ok? Nacer.
y del Espíritu también. Hay que nacer del Espíritu. Creer en Jesús. Obviamente hay que creer en el Mesías. Y creer, entre comillas, porque es fe, es fidelidad al Mesías, ¿verdad? Pero aquí hay algo más. El Espíritu también es importante en esta nueva relación que posibilita la entrada al reino. Está hablando aquí espiritualmente. Es como debemos hacer de nuevo. Y le dice Yeshua, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento, Juan 3:8, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo hacer esto, maestro? Y Yeshua le responde, tú eres el maestro de Israel y no entiendes esto. No le dio una respuesta. Lo dejó con la duda. Continúa la escritura y dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben, dice aquí en esta versión, a ver qué dice la de ustedes, no reciben nuestro testimonio. En realidad no dice testimonio, pero a ver qué dicen sus otras. ¿Qué dice? ¿Dice testimonio también en las traducciones que ustedes tienen? Es Juan 3:8. 3:11. ¿Dice testimonio también? Dice, verdad, Sí, que testimonio. las cosas que se han Testimonio. Bueno, en realidad lo que dice ahí, si nos apegamos más a una traducción literal, lo que Jesús le está diciendo, lo que Yeshua le está diciendo, y ustedes no aceptan nuestra evidencia, o en ese caso, la evidencia que Él les está dando. ¿Qué evidencia les está dando? milagros. Lo que había hecho previo a esto. Lo mismo pasó con Israel. O No ver el testimonio, no dar testimonio de lo que vieron en el monte Sinaí, también pecaron, Fueron rechazados. fueron rechazados. Entonces el Mesías les está diciendo, y ustedes, que se les está presentando la oportunidad de entrar al reino de Dios, no aceptan la evidencia que hizo. ¿Sí? Ellos debían entender que todas las evidencias que él estaba dando concordaban con todo el profeta. Pero no eran capaces de ver más allá, y digo, tampoco hay que criticarlos. No se les dio en ese momento que sus ojos fueran desvelados para poder observar que ese que estaba hablando ahí era del que había escrito Moisés, del que habían escrito los profetas, del que habían dicho en tiempos pasados que llegaría el varón que sería levantado del medio de su pueblo y al cual tendrían que escuchar. Lamentablemente no se les dio. Pero no le responde, el Mesías no le contesta. No tiene contesta. Solo le dice, sí, pero no le dice cómo tiene que hacerlo. No, pero le da señales de cómo. No lo entendió. Él no lo entendió. Dice aquí, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben las evidencias que les estoy dando. Si les estoy hablando de cosas terrenales, de cosas de aquí, y no entienden, ¿cómo van a creer a los que son celestiales? Si se los dije. Y luego les dice un trabalenguas. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No le da una respuesta clara. Esa es la realidad. No hay una respuesta clara para Nicodemo. Yo estoy seguro, no dice más la Escritura, yo estoy seguro que Nicodemo se dio la vuelta y salió con 100 preguntas más en su cabeza diciendo, ¿cómo tengo que continuar en esto? ¿Qué más tengo que hacer? Yo pienso que eso lo hizo para que también buscara y entendiera las cosas del Señor. Tal vez, pero tal vez no. Recuerden que el Mesías siempre dijo que a todos los demás
les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les revelaba los significados. O sea que tampoco puede ser así tan claro que lo dejó para que él investigara. Tal vez sí, pero realmente el Mesías siempre dijo eso. A ustedes yo les explico las cosas, pero a los de allá afuera les hablo en parábolas. Para que se le hablen parábolas, tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor para entender lo que se está hablando. Mientras que los discípulos tuvieron el gran privilegio de que el Mesías siempre les reveló las cosas. Eso es una gran diferencia. Volvemos entonces a Pedro. El concepto nacer de nuevo no significa, gracias a Nicodemo sabemos que no significa entrar en el vientre de la madre, porque no se puede además, y volver a nacer. Entonces no es eso. Hay que nacer de agua y hay que nacer de espíritu. Una ya la tenemos resuelta. Hay que pasar por el bautismo. Hay que pasar por la inmersión. Hay que hacer lo mismo que Yohanan hizo con el Mesías en el Jordán y con muchas otras personas que descendían a él, y les decía: arrepiéntanse para que vengan tiempos de paz sobre ustedes. Y entonces aquí Pedro vuelve a tomar ese tema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Y Pedro ya habla como un hecho consumado. Nos ha hecho nacer de nuevo en una esperanza viva. ¿Por qué? Porque esto fue posibilitado por la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Vean, ¿cuánto tiempo ha pasado entre las palabras del Mesías y las palabras de Pedro? La primera carta de Pedro se estima que fue escrita por ahí del año 50 de nuestra era. ¿Cuánto tiempo tenía de haber ascendido el Mesías? Vamos a suponer ahí unos 20 años. No nos va a dar un año más, un año no pasa nada. Ya había pasado un periodo, 20 años. Dice una canción, 20 años no es nada, pero bueno, 20 años sí son 20 años. Entonces, 20 años vamos a suponer que sea. Y en 20 años ya no hay la pregunta: ¿cómo puedo hacer eso, maestro? Sino que Pedro ahora dice: esto ya sucedió. Él ya posibilitó que nosotros hayamos nacido de nuevo. Uno, el bautismo, ya lo sabemos, en agua. Y el otro, ¿qué fue? Nacer del Espíritu. ¿Qué pasó entre la charla de Yeshua con Nicodemo y la carta de Pedro? ¿Qué otro evento hay ahí? Nos estamos encaminando hacia él. Estamos contando el Omer, porque nos encaminamos hacia él. ¿Cuál es ese día? Shavuot. ¿Qué sucedió en la fiesta de Shavuot? ¿No? ¿Qué sucedió en el aposento alto? En la fiesta de Shavuot. ¿Mandé? Durante la fiesta de Shavuot, después de que el Mesías... A ver, vamos a regresarnos. Estamos en el periodo del Mesías, no antes, no atrás, allá, no, en el Mesías. ¿Donde andemos? No, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, claro que sí, sí, por supuesto que sí. Fue la fiesta de las semanas. Sí, fue cuando descendió el Ruach. Exactamente. Y entonces, todos esos que estaban reunidos, los 120, empezaron a hablar en un idioma distinto. Y aquellas personas que subieron a la fiesta escuchaban a aquellos que estaban dando testimonio acerca de lo que el Mesías había hecho en sus vidas y lo entendían. Y decían: ¿cómo es posible que estos, que nunca han salido de aquí, hablen en la lengua de la que yo soy, que vengo de la diáspora? ¿Cómo es posible? Porque Dios permitió que el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento se manifestase en ese lugar con un idioma distinto o con distintos idiomas que permitieron que esas personas que recibieron
al Espíritu de Dios, pudieran testificarle a los que venían de muchos otros lugares para la fiesta de Shavuot las grandes maravillas del reino de los cielos. Y eso es lo que Pedro dice, eso posibilitó y cerró los dos requisitos, nacer de agua y nacer del Espíritu, para que tú completes esto y puedas entrar en el reino de los cielos. Lo leo nuevamente. A ver, piénsenlo con calma. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mesías, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Ya es una situación dada, ya pasó, ya está consumado. Nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza viva? La salvación literal. O sea, yo sé, y se los he dicho en otras ocasiones, ustedes tal vez no me han escuchado, pero se los he compartido a otros hermanos. Si alguien me pregunta, ¿tú eres salvo? A mí, yo tengo que decir sí y no. Entonces va a decir sí, porque por medio de la fidelidad, la emuná, yo estoy consciente de que el haber aceptado al Mesías y serle fiel me hace salvo. ¿Pero ya estoy salvo ahorita? No. Por fe yo sé que sí. Y tengo que cruzar la meta. Y tengo que seguir corriendo la carrera que tengo delante de mí, porque eso es lo que dice Pablo. Tienes que cruzar la meta. Cuando cruce la meta, entonces la salvación será literal. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Entonces, si alguien me pregunta a mí, sí y no. Sí, por la fe, no porque literalmente todavía no he recibido mi cuerpo glorificado. Pero sé que si me esfuerzo y sé que si continúo puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, voy a cruzar la meta y voy a estar ahí. Entonces, en este caso, Pedro dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esa esperanza, eso que yo espero, está vivo y está latente. ¿Qué es eso que yo espero? Recibir mi cuerpo glorificado que me posibilita entonces entrar al reino de Dios. La salvación se puede... No. Si quieres lo que pero no se puede perder. No. Es al revés. Si alguien que dijo creer en el Mesías, y enfatizo, creer, porque lamentablemente no entendemos lo que significa la emuná, o mucha gente no lo entiende. La emuná no es creer. La emuná es fidelidad. Yo me voy a mantener fiel a lo que el Mesías me dijo que tengo que hacer, para que cuando Él regrese me encuentre haciendo lo que Él me pidió que haga. Pero si alguien dice, es que yo creo en el Mesías, no me está diciendo nada. Los demonios también creen. Hay una gran diferencia con los demonios y la gente. Los demonios tiemblan. Ellos sí tiemblan delante del nombre de Jesús. La gente no tiene temor del nombre del Mesías. Entonces, yo lo que pienso es, la salvación no se puede perder. Si tú has venido al conocimiento del Mesías, te mantienes fiel al Mesías, nunca vas a perder la salvación. Pero si tú me dices, es que yo creo en el Mesías, como tristemente se ha hecho común en la tradición de la religión, no, es que tú solo con que hagas tu oración de fe, ya con eso te vas al cielo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, discúlpenme, pero eso no es así. Si alguien dice yo creo en el Mesías, y por eso, porque le han dicho que solo con repetir 3 o 4 frases eres salvo, y después cuando llegue el tiempo del fin, aquella persona no entrará en el reino de los cielos, alguien diría, ¿perdió la salvación? No, nunca fue salvo. Él no perdió la salvación, él nunca fue salvo. Él nunca fue salvo. Por eso el Mesías dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no te acuerdas que yo hice muchas cosas en tu nombre? Hice misiones, fui a los países, llevé aquí, hice allá, milagros y todo ese tipo de cosas. ¿Y cuándo hacen las cosas del Mesías?
Me hubiera gustado conocerte. Fíjate que sí me hubiera gustado conocerte. Por todo lo que dices, se ve que eres una persona interesante. Pero no te conozco. No te conozco. Apártate de mí, orador de mi equipo. Y era gente, por lo que dice Mesías, va a ser gente que a lo mejor los veían muy espirituales, ¿no? Entre comillas. Y que confesaban y que decían cosas, pero que al final ellos nunca habían sido fieles. Nunca fueron fieles. Por eso nunca tuvieron salvación. Entonces, ¿para qué resumir? Caray. Avanzamos otro versículo, ¿no? Vamos rompiendo récords. Nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección del Mesías de entre los muertos. Entonces, ¿qué fue lo que posibilitó que nosotros entremos al reino de los cielos y que nuestra esperanza se mantenga viva, firme, de que eso va a suceder, de que lo vamos a ver? La resurrección del Mesías y la fe que yo tengo en que eso, porque nadie de nosotros lo vio. Nadie de nosotros estuvo ahí cuando Él resucitó. Nadie estaba. Pero consideramos que los relatos de los primeros discípulos son fieles y verdaderos y nos reflejan lo que efectivamente sucedió. Y yo, al leerlos, digo, yo me voy a mantener fiel a que eso es lo que ha sucedido, porque el Mesías nunca fue encontrado su cuerpo, nunca nadie lo volvió a ver, y hubo testigos que lo vieron ascender. Entonces, yo estoy siempre seguro que eso es real, y me mantengo fiel a eso. Y mi fe es inamovible en que el Mesías resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, y gracias a eso yo tengo la esperanza viva de que un día yo también voy a resucitar. Eso es lo que hizo el Mesías. Por eso hay un cambio de tiempos. El Mesías lo dice, tiene que suceder esto, y Pedro dice, eso ya sucedió. ¿Recuerdan la instrucción que le dio el Mesías a los discípulos? Ir por todo el mundo, enseñarles todo lo que yo les dije, y bautícenlos. Bautícenlos. Sumérjanlos en agua. Y luego piensa la gente que no tiene importancia eso, no tiene trascendencia. Y ayer que tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, platicamos también acerca de este buen momento que sucede, ¿verdad? Porque los primeros años solamente eran ramas naturales las que iban creyendo o iban poniendo su fe en el Mesías. Pero hubo un momento que partió de la historia de las naciones. Ese momento fue cuando Cornelio, un gentil, fue alcanzado por el Mesías. ¿Sí lo recuerdan? Fue el primer gentil que se convirtió. Porque tuvo fe, ¿no? Claro, claro que sí. Y toda su casa fue salva. Y Pedro se maravilló, porque de hecho fue Pedro el que le llevó las buenas nuevas a ese hombre. Y después de que esa familia completa acepta al Mesías, desciende el Espíritu de Dios sobre ellos. Pedro y los que estaban con él, judíos, ramas naturales, no cabían del asombro. Decir, pero ¿cómo es posible que también a los gentiles les es dado el don del Espíritu? Sí, Señor. Sí, Señor. Yo recuerdo un pasaje de Sí. Hechos, en donde iba un gentil acompañado de Shaul y le había preguntado, le había preguntado si ya se había bautizado, sumergido en agua. Ajá. Y le dijo que no. Entonces, durante el camino encontraron pues un charco de agua y dijeron, pues bautízame. ¿Y qué me impide que me bautice? ¿Quién tiene que me bautice? Nada, vamos. Así es. Solo le contesta. Claro, cuando te das cuenta de que eso es lo que tú necesitas decir, yo pongo mi confianza en eso. Yo pongo mi confianza en eso. Yo voy a hacer que lo que me acabo de decir. Estoy consciente de lo que acabo de decir, es la verdad. ¿Y qué impide que me bautice? Bueno, en el caso de Cornelio fue el primer gentil sobre el cual se manifestó el poder del Espíritu de Dios descendiendo sobre él. Y algo que Pedro no daba crédito que estuviera sucediendo. Por eso Pedro después dice, eso ya es un hecho. Eso ya es un hecho, yo ya lo vi. Gente de entre las naciones bautizándose, gente de entre las naciones reuniendo para sumergirse, y gente de entre las naciones a los cuales ha descendido el poder del Espíritu de Dios sobre ellos. Esto ya es un hecho.
Ya se dio. Y por esto que ya se dio, ahora tenemos una esperanza que está firme, viva, a la cual nos aferramos porque el Mesías resucitó entre los muertos. Y gracias a eso, yo sé que algún día yo voy a estar con él. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Y por qué solamente a sus discípulos les revelaban las parábolas? Dice una expresión, y para no parafrasear, déjenme buscar, porque eso sí es bien interesante y es motivo incluso de un estudio de un buen estudio largo, ¿no? Vamos a buscar dónde está ese pasaje. Déjenme decirle cómo lo entiendo yo. Solamente se los revelaba a ellos y los instruía a ellos, porque sabía que el Señor que iba a morir, y ellos eran los que ahora tenían que llevar el Evangelio a todas partes de donde Dios nos mandaba. Miren, aquí está. Eran preparados por el Señor. Para no parafrasear y para no decir lo que no está escrito, aquí está, Mateo 13:10, dice, y acercándose los discípulos le dijeron a Yeshua, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Yeshua les respondió, porque a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, y a ellos no se les ha concedido. A ellos no se les ha concedido. Pero un buen trabajo de ellos. Entonces, ¿qué significa? Porque aquí puede ser malinterpretado, ¿verdad? Entonces esas personas se iban a perder. No, en ningún lugar dice eso. No. En ningún lugar está hablando de eso. Les iba a costar mucho más trabajo, por supuesto que sí. Pero si esas personas que escuchaban y no lograban entender, en lugar de decir, no, no entiendo, mejor ya me voy, me digo otra cosa, mejor se acercaban a los discípulos a decirles, enséñate. Hay que costarles trabajo buscar. Hay que buscar. Para eso estaban preparados todos los discípulos. Entonces, para que llevaran el Evangelio a todas. ¿qué dice la Escritura? El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Entonces, si tú vienes, escuchabas antes y no entendías, lo peor que puedes hacer es decirle a tu casa, no entiendo, mejor creo que sí. Bueno, no les interesa. Es que, como dicen las Escrituras, ¿cómo podemos entender cosas de los cielos si no entendemos las que están presentes? Entonces, yo creo que el Eterno le hablaba por medio de parábolas a sus discípulos para que sus discípulos la adquirieran como personas y las dieran a conocer a Dios. En algún momento eso fue lo que sucedió. ¿Sí? En algún momento eso fue exactamente lo que pasó. Recuerden que los discípulos caminaron con el Mesías y hasta después de la resurrección del Mesías es cuando reciben la instrucción de parte de él de ir y llevar el Evangelio. Pero ellos tuvieron un tiempo de preparación. Ellos lo escucharon, ellos se dieron cuenta de las cosas que él hizo, fueron testigos de primera mano y entonces aprendieron la forma en la que el Mesías quería que ellos fueran a instruir a aquellos que estaban lejos o perdidos. Entonces, eso hace la gran diferencia. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que estar cerca, hay que pedir que Dios revele las cosas. Porque si pensamos que de la noche a la mañana se nos va a abrir el cielo y una voz nos va a hablar para revelarnos todo, muy probablemente no sea así. Muy probablemente no sea así. Dice en Proverbios 3:32, creo que se relaciona con el versículo de Moisés que hablas a ellos en parábolas y a los demás, ¿no? Dice, porque transgresores son comunicación de ni él comparte su concepto secreto con los retos. Entonces, también está escrito en un pasaje, ya no los llamo más siervos, porque ahora son amigos míos, son mis amigos. Y a mis amigos les revelo los misterios oráculos más secretos. Pero otra vez, vean ustedes, qué interesante todo lo que están comentando. Dense cuenta cómo la relación con el Mesías cambia, porque se vuelve una relación más estrecha, una relación cercana, una relación íntima. Pero si tú no manifiestas, si yo no manifiesto ese interés por estar con el Mesías, ¿qué relación podemos seguir? Entonces, tenemos que hacer énfasis y ser
muy objetivos en lo que la próxima dice, Estudiar las escrituras. hay que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Acércate al Mesías, pide una oración que sea revelada, busca a Dios continuamente, no una vez allá, cada cuando, ¿verdad? Y termino con esto, el versículo 5 que dice, mediante la fe, ¿ya? Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Saben? Pedro también piensa lo mismo, o bueno, yo pienso lo mismo que pensaba Pedro, porque es un Pedro. Pedro no decía que ya estuviera salvo. Pero ¿qué dice aquí? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Todavía no estamos ahí. Por fe sabemos que sí vamos a lograrlo. Y me tengo que esforzar, pero todavía no estamos ahí. Va a ser revelado hasta el tiempo final. Entonces, ¿eres salvo? Sí. Y no. Y si tienes duda, te lo explico. Bueno, si alguien les surge la duda de una respuesta de ustedes, van a tener la oportunidad de explicarles por qué pensamos así. Pero dice Pedro aquí, por medio de la fe ustedes, con este hecho ya consumado, ahora por medio de la fe ustedes están protegidos por el poder de Dios. ¿Esto quién lo dijo? Pedro tampoco está trayendo algo nuevo. Pedro no está diciendo nada nuevo ahí. Esto mismo fue lo que el Mesías le dijo a sus discípulos, bueno, estando con sus discípulos, previo a que fuese aprendido para empezar su vía cruz. Cuando él ora al Padre y le dice, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. El Mesías no pidió que nosotros fuéramos traspuestos a otro planeta para no tener problemas con el pecado y con la maldad y con todo lo que hay en el mundo. El Mesías dijo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal que los rodea. Eso es imperativo. Por eso Pedro dice, por medio de la fe, ustedes están guardados. Por medio de la fe, otra vez, la fe que no es creer, por favor, nunca digan eso. La fe no es creer, la fe es fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Al Mesías, a las cosas que él dijo, a la palabra, a la escritura, a la Torah, a todo lo que Dios ha revelado. Eso es fidelidad, a esas cosas. No creer. No podemos hacer semejante, tener fe, ser fiel al Mesías con creer que mañana el sol va a salir, porque es obvio que va a salir, ¿no? No estoy diciendo. ¿Sabe? A lo mejor no sabe. A lo mejor no sale. No, va a salir. Que yo esté muerto, a lo mejor no lo vea, pero va a salir por donde siempre sale. ¿Qué tal si mañana viene el Mesías? No creo. Pero realmente no podemos hacer equiparar esas cosas. Hay que ser la fe es otra cosa. La fe es totalmente distinto a lo que normalmente dicen. ¿No? Fe es fidelidad en una. Si no tenemos fidelidad, no vamos a ver el reino de Dios. ¿Terminas la oración? Sí. Ya no somos oración. Bueno, vamos a orar. Oído el mensaje que tocó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra. Que tu palabra, tu semilla, caiga sobre tierra fértil, Padre, y que dé fruto a mí por uno, para que nosotros seamos testigos fieles de tu resurrección, porque tú nos has amado primero, nos escogiste primero, entonces que nosotros te escogemos a ti. Bendito sea tu santo nombre, te ponemos en este momento y te damos gracias porque nos permitiste celebrar y guardar un día de Shabbat con nuestros hermanos. Bendito sea tu santo nombre, guárdanos del maligno y que seamos prósperos durante toda esta semana. En los méritos de nuestro Dios Mashiach. Amén.
Bueno. Cerramos con la bendición sacerdotal nada más y todos nos ponemos todos de pie, por favor. Por favor, todos unidos para la bendición, que nadie se quede solito ahí. Acérquense que nadie se quede solo. Vamos a leer la bendición sacerdotal. Ok. Yevarejeja Yahweh Beishmereja, Yael Yahweh Panabeleja, Yihuneja, Isa Yahweh Panabeleja, Beyashemleja. Shalom. Amén. ¿Ya le canceló?